Buenos días para todos. ¿Cómo amanecen hoy? Buenos días. Muy bien, Buenos días, doctor. Bienvenidos a nuestras sesiones académicas de segmento anterior. Estamos en el segmento de catarata y hoy le corresponde al doctor Juan Álvaro Jojoa, residente de segundo año de la Universidad del Valle, presentar un tema muy importante como es la facodinamia. Todos sabemos que la correcta utilización de la facoemulsificación requiere de entender muy bien los principios básicos de la dinámica de fluidos, conocer profundamente las máquinas y sus particularidades para poder así pues aplicar todos estos conocimientos en la técnica quirúrgica para que ésta sea efectiva, usar la energía de la manera más eficaz posible para evitar complicaciones y mejorar pues la recuperación del paciente. Así que adelante, Juan, con el desarrollo del tema de hoy. muchísimas gracias, doctora. Buenos días para todos. Vamos entonces a dar inicio a facodinamia, el tema de hoy. Entonces, la tabla de contenido que les propongo para el día de hoy la tenemos enfrente en esta lámina donde vamos a abordar de la siguiente manera: generalidades inicialmente, luego continuamos con una descripción de la pieza de mano, el pedal, luego vamos a abordar toda la parte de la fluídica, facodinamia y terminología de mucha importancia, por supuesto. Vamos a continuar con los tipos de bomba existentes. Seguiremos a lo que es el surge, ya pues, más adelante lo veremos. Y finalizaremos con lo que es irrigación, aspiración y ultrasonido. Antes de empezar, es muy importante este tema porque definitivamente, pues primero son temas pues son temas clásicos, ¿cierto? De toda la cirugía de catarata. Y segundo, es importante, como lo dijo la doctora, entender cada detalle de todo lo que está sucediendo para poder llevar a feliz término la cirugía de catarata. Esto, eh, digamos, en general está dado o se debe estudiar para esto poder ajustar los parámetros a la decisión de cada cirujano. Por eso no abordaré parámetros en esta ocasión. ¿Listo? Entonces, arrancamos con la parte histórica. Históricamente vemos que la facodinamia pues empezó desde 1967 con el doctor Charles Kellman, como lo vemos ahí en la imagen de la derecha, donde él estaba preocupado por una búsqueda de una pronta recuperación del paciente postquirúrgicamente, pues después de una cirugía de catarata, ¿sí? Ahí se sientan como tal las bases de la fluídica y de la facoemulsificación. Y básicamente toma en cuenta dos aspectos principales, lo que es el ultrasonido y el circuito de fluidos, que ya lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces, como tal, la cirugía de facomulsificación utiliza una energía para fragmentar y remover el cristalino. Esto es algo que la gran mayoría conocemos, ¿cierto? Además, es una técnica quirúrgica que nos va a proveer de eficiencia para el manejo del paciente y mejores resultados, por supuesto, una recuperación pronta del mismo con incisiones pequeñas. Para esto debemos familiarizarnos con las herramientas y el ajuste de los parámetros, eh, que en general vamos a abordar, lo que es aspiración, vacío y potencia. ¿Listo? Esto es lo principal que debemos tener como presente para optimizar todo el manejo quirúrgico. Además, debemos tener presente los diferentes modos, por supuesto, lo que es el esculpido, los cuadrantes, chop, epinúcleo, corteza, aspiración de viscoelástico. Eh, También debemos tener presente que para que poder desarrollar adecuadamente el manejo quirúrgico, debemos tener esta parte de la fluídica muy clara, que aquí corresponde la fluídica, por supuesto corresponde a lo que es la irrigación, la aspiración y el vacío, que ya los vamos a desarrollar. Esto es un abrebocas. Eh,
Además, evaluaremos y veremos los tipos de bomba. Además de todo lo anterior, debemos durante el manejo quirúrgico vigilar el mantenimiento de la cámara anterior para evitar el surge. ¿Listo? Y pues para esto usamos también, además de todos los parámetros, el uso de viscoelásticos pues para protección de las estructuras intraoculares y mantener, por supuesto, la cámara anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprender los principios básicos y las técnicas. Vamos a evaluar y ver al detalle el equipo de facomulsificación, configuración, adaptación de acuerdo a cada cirujano, ¿cierto? Y el requerimiento quirúrgico, porque no va a ser lo mismo, pues un requerimiento para cataratas blandas, digamos, en general, o sí, que cataratas duras. ¿Listo? Debemos también tener presente que para poder familiarizarnos con todo lo que corresponde a la cirugía de catarata, se recomienda, por supuesto, estar o tener o sí acudir constantemente a un wet lab, ¿cierto? Para uno, estar relacionado con todos los instrumentos que van a entrar en juego durante el manejo quirúrgico y dos, también familiarizarnos con todos los avisos sonoros que emite el facomulsificador con el que estemos trabajando. Vamos además a aprender las funciones y a conocer opciones programables. Listo. Entonces, aquí vemos lo que corresponde a un circuito típico. El circuito típico, digamos, en general, está compuesto de cuatro aspectos principales. Lo que es la botella de irrigación, desde donde se va a originar el flujo de salida del líquido hacia la cámara anterior, hacia el ojo. ¿Listo? El dispositivo valvular externo. Este es muy importante porque va a regular el flujo del líquido hacia la cámara anterior y además lo vamos a poder manipular directamente desde el pedal. Me estoy adelantando un poquito, ya vamos a ver el pedal como tal. Eh, Además, debemos tener presente la unidad central, que es el sistema de bomba, por supuesto, que va conectado a la aspiración, para, como lo dice su nombre, pues de la aspiración, aspirar todos los restos que se hayan logrado disolver con la emulsificación, con el ultrasonido que estemos dando. Y todo esto va integrado a la pieza de mano. La pieza de mano es donde pues van a converger tanto la irrigación como el sistema de aspiración y el sistema de ultrasonido. El sistema de ultrasonido es este sistema que converge o sí, convierte, perdón, la energía eléctrica en energía ultrasónica, haciendo unos movimientos de los cristales específicos, ¿sí? Que van a estar a nivel de la punta de la pieza de mano. Ya vamos a detallar un poquito más lo que es la pieza de mano. Em, Listo. Entonces, continuamos directamente con la pieza de mano. La pieza de mano, como vemos, tiene tres regiones principales. La proximal, que es donde ingresan todos los sistemas como tal a la pieza. La central o el cuerpo, que es de donde la vamos a manipular. Y la distal o la punta, que es donde sucede, pues, la facomulsificación y están todos los principios de la facodinamia que vamos a ver más adelante. Además, para tener presente la pieza de mano en su punta, pues vamos a ver que está el puerto de irrigación, que usualmente son laterales. Ya vamos a ver por qué es importante eso, tenerlo presente. La aguja ultrasónica, que está a nivel del borde externo final, digamos. Esto, y el puerto de aspiración, que es por donde va a ingresar todo lo que se está emulsificando, ¿sí? Entonces, tenemos que la literatura en términos globales eh, compara a la pieza de mano con tres, digamos, esto, mm,
instrumentos o tres, sí, básicamente. Primero, con un sistema de martillo neumático, de taladro, pues, con una aspiradora y con una manguera de riego. Son los tres que convergen a nivel de la punta. ¿Listo? Eh, este es como tal utilizado en general todo, pues, tanto para emulsificar, como lo hemos venido diciendo, el cristalino, como para mantener la cámara y aspirar estos restos de cristalino, de catarata, perdón. Y cuenta con el transductor ultrasónico que va a convertir, pues, lo que ya habíamos comentado anteriormente, toda la energía eléctrica en energía mecánica directamente. Entonces, vamos a ver de la pieza de mano específicamente, la punta. La punta, vemos que existen diferentes tipos de punta. Puntas con una angulación específica desde 0 grados, 15 grados, 30 grados, 45 hasta 60 grados. Y también el tamaño de la luz varía. Esto, o sea, tiene variación en general en cuanto al ángulo y al tamaño de la luz. Esto es importante tenerlo presente porque la forma de entrega de energía ultrasónica será pues un poco diferente, así como la aspiración y succión, ¿sí? De todos los restos. Em, Definitivamente, ¿cuál vamos a escoger? El que el cirujano desee, el que esté más cómodo o el que tengamos en la institución, por supuesto. Vamos a ver entonces que la punta usualmente suele ser o redonda o helizoidal o doblada o acanalada. Las dobladas, conocidas como las puntas de Kellman, lo que nos van a hacer es facilitar y maximizar la entrega de la energía ultrasónica. Las puntas con bisel van a hacer que pues, esta punta esté más pronunciada, que tenga más superficie de aspiración y permita mayor fuerza de sujeción y corte. Pero, eh, digamos, súper porque esa parte nos ayuda, pero no nos ayuda tanto en cuanto a la probabilidad de ocluir porque tenemos más área, más radio para cubrir, ¿sí? Y esto se va a traducir en una dificultad para lograr un vacío total, que ya lo veremos más adelante porque es importante tener un vacío, ¿cierto? Entonces, como tal, la punta tiene, o es la que se considera el martillo neumático. Tiene un movimiento similar que puede ser de dos tipos, longitudinal, de adelante hacia atrás, o esto de lado a lado, esto torsional, ¿sí? Y además, a nivel de todo el reborde, va a presentar esto micro burbujas que se van a expander y colapsar al tiempo, ¿sí? Esto nos va a generar, todo el mecanismo nos va a ayudar para el mecanismo de cavitación. Bueno, entonces, con respecto a la angulación, para tener presente, es que la angulación con una punta de 15 grados, pues tiene una ventaja, es que se ocluye más fácil porque tiene una menor superficie total en general, un radio menor, ¿sí? La de 30 grados es la estándar, la que habitualmente vamos a encontrar en los diferentes lugares. La de 45 grados va a tener una ventaja sobre las anteriores porque nos va a proveer de un corte más eficaz. Va a tener mayor superficie de corte, pero como va a ser con mayor radio, va a tener más dificultad para ocluirse, ¿sí? Las puntas anguladas o de Kellman describe la literatura, por supuesto, que van a tener más superficie, que nos van a mejorar el corte y la cavitación, por supuesto. Y la incurvación lo que nos va a ayudar, pues, es como tal a una cavitación interna y a que nos dificulte un poquito la oclusión. Ya pasamos entonces ahora a lo que es el pedal. El pedal es este instrumento o esta parte de la máquina del Paco multiplicador por medio del cual vamos a controlar la pieza de mano como un mando a distancia.
Vamos a controlar tanto la irrigación, la aspiración y el ultrasonido, por supuesto. El esquema general son cuatro, digamos, como es una secuencia de cuatro puntos, donde cero es reposo, uno es irrigación, dos es aspiración y tres será ultrasonido. Estamos hablando de vacumulsificación. Ya vamos a ver otros detalles que tiene para otros modos. ¿Listo? Y veremos entonces que en uno lo que va a suceder es la apertura de la válvula de pinza, ¿sí? Va a permitir el ingreso del flujo de líquido que históricamente pues se ha relacionado a la gravedad en su origen. Sin embargo, pues hoy con los dispositivos que tenemos actualmente también está presente otro que es por presión sobre la bolsa de líquido, ¿sí? Entonces, nos va a permitir el ingreso del flujo del líquido en centímetros de agua a la cámara anterior de la solución balanceada o la bolsa de infusión por los tubos que van a conectar la sonda a la pieza de mano. Así, vamos a presurizar la cámara anterior de acuerdo a la altura o la presión de la botella indicada. ¿Listo? Así como muy, muy grande para tenerlo presente. Además, es útil, pues, esta, la irrigación para maniobras que requerimos cámaras anteriores profundas. El modo de irrigación continua es un modo que se encuentra en el pedal y se, digamos, activa con o ubicando o presionando el extremo superior derecho. Usualmente está ahí. ¿Listo? Y lo que va a permitir esto, por supuesto, es que la válvula de irrigación esté abierta durante todo el recorrido del pedal. Así mantenemos la presurización incluso con la posición en cero. Bueno, ahora veremos la posición 2. La posición 2, algo que se me escapaba decirles, es que estas posiciones de manejo del pedal son agregativas, digámoslo así de alguna manera. No es que de uno saltamos a dos y uno se fue, no. Continuamos, si ya pasamos a dos, que será aspiración, continuamos con irrigación presente. Entonces, en el modo 2 lo que va a suceder es que se va a activar la aspiración o la bomba, que ya las vamos a ver más adelante, qué tipos hay y cuál es como su eh, aspecto particular de cada uno de los tipos de bomba. Esto lo que nos va a llevar es a que haya una o se active la aspiración del líquido en la cámara anterior y sea sustituido por el de irrigación, generándose así un flujo al interior de la cámara anterior. ¿Listo? Y logrando, o lo que se busca, pues es un estado de equilibrio en la cámara anterior. Siempre tenemos presente que eh, esto se podrá presentar siempre y cuando exista una hermeticidad, tanto que la entrada y salida estén equi- equilibradas. ¿Listo? Porque si tenemos alguna paracentesis o la misma incisión principal es muy grande, pues vamos a tener más pérdida de lo que se está irrigando, ¿sí? Y la posición 3, entonces, la posición 3 es esta posición del pedal donde lo que va a hacer en general es enviar corriente, esta corriente eléctrica se transformará a nivel de la pieza de mano en energía ultrasónica, moviendo estos cristales, ¿sí? Que van a producir una vibración a una frecuencia establecida entre 27.000 y 60.000 Hz. Eh, Estos suelen estar usualmente ahí en toda la punta, en todo lo que se conoce en algunos textos, está descrito como la aguja. ¿Listo? La potencia, entonces, la vamos a determinar en porcentaje y de acuerdo
va a estar dada por la distancia que se desplace la punta por cada vibración. Bueno, esto lo vamos a estar manipulando directamente desde los parámetros que hayamos establecido en el dispositivo, en el facomulsificador. ¿Listo? Vamos a tener además un control lineal que lo que nos va a dar es una potencia de energía ultrasónica progresiva conforme se vaya indicando pues mayor presión en el pedal. Y hay otro tipo de control del, digamos, de la energía ultrasónica de este nivel, que es el no lineal, donde la potencia de la energía ultrasónica, desde el primer momento que entramos a la zona 3 la entrega toda. ¿Listo? Vamos a ver entonces también otro de los eh, funciones que tiene nuestro pedal. ¿Y cuál es? El reflujo. El reflujo usualmente lo ubicamos en el pedal a nivel superior izquierdo. Esto lo que nos va a hacer es una inversión del flujo, ¿sí? Entonces veníamos con irrigación-aspiración por alguna necesidad intraquirúrgica, como un atrapamiento de estructuras como el iris, la cápsula, las zónulas o que vemos vitrio por ahí. Entonces necesitamos hacer algo de reflujo, lo activamos. ¿Listo? Este entonces es principalmente o se usa en general para esto. Em, Ahora, tenemos que ese es el pedal clásico, pero existe otro pedal que es el pedal lineal dual. Este pedal, ¿por qué se caracteriza? Porque separa el control de la fluídica y el ultrasonido. Entonces, tiene dos modos. Uno, como lo venimos eh, tratando, que es el de movimiento vertical, ¿cierto? El de cabeceo, el de o compresión, pues, y el otro, que es el de guadaña o movimiento horizontal. El control, pues, será independiente para tanto la fluídica como para el ultrasonido, así, y esto informa la literatura que es como más, eh, por decirlo de alguna manera, sencillo de abordar de esta manera. Otro de los modos que tiene el pedal, definitivamente, que ya saliendo de la parte de la FACO, perdón, sí, del momento de FACO emulsificación, vamos al modo irrigación-aspiración, donde vamos a presentar que tiene tres estadios principales, cero, uno y 2. Entonces, en cero, pues será su posición en reposo, uno será la aspiración que va a estar, perdón, la uno va a ser irrigación y 2 va a ser la aspiración. La aspiración es la que va a estar determinada usualmente por la presión sobre el pedal. Entre, además, hay un dato como importante que lo resaltan bastante la literatura en las diferentes fuentes, es que entre más fuerte escuchemos el sonido de aspiración. Usualmente la actividad de aspiración va a ser en consonancia, pues es directamente proporcional. ¿Listo? Otro de los modos que tiene el pedal como tal es el modo vitrectomía. Entonces, el modo vitrectomía anterior, por supuesto, tenemos tenemos dos vertientes principales. Una, digamos que se va a organizar el corte del vítreo en diferentes lugares. Entonces, lo primero que vamos a tener es, para ambos modos, irrigación. Vamos a cambiar en el punto 2 y 3. Para el primer modo, el 2 va a ser aspiración y el 3 va a ser corte. Este modo, principalmente, se sugiere su uso para eliminar fibras individuales del vitrio que puedan llegar a obstruir la aspiración. Sin embargo, el otro modo, que vamos a ver que primero va por irrigación, luego pasa a corte y finaliza con aspiración, será el modo que se recomienda
en general para eliminar todo el vitrio pues, que haya prolapsado al segmento anterior y además disminuir la atracción vitreoretiniana. Entrando ya a la parte de la fluídica y facodinamia, vamos a abordar toda la parte de la terminología inicialmente. Entonces, eh, evaluaremos primero la tasa de flujo de aspiración. Entonces, la aspiración son los fragmentos del cristalino que son atraídos a la punta del faco, ¿listo? A la punta de la pieza de mano. En general, se describe pues que la aspiración baja va a estar relacionada a un flujo de líquido lento. Entonces, como que es directamente proporcional el flujo con la aspiración usualmente. En velocidades lentas se van a remover los materiales del cristalino por lo general, porque ya vamos a ver más adelante más cositas pues, al respecto de esto. Y en la aspiración alta el flujo va a ser más rápido con una velocidad mayor de retirar los fragmentos del cristalino. Y su medición definitivamente va a ser en centímetros cúbicos por minuto. Otro término muy importante que debemos tener siempre presente, la followability o la capacidad de atracción. Es la capacidad del sistema de atraer y retener los fragmentos que estén a su alrededor, ¿sí? Hasta que, pues, las fuerzas del vacío como tal logren su remoción de la cámara anterior. Esto se da principalmente por las fuerzas de irrigación y aspiración en general, como lo vemos en el gráfico. Y lo que nos va a hacer para pues, tenerlo muy presente es guiar todos estos fragmentos hacia la punta de la pieza de mano para poder aspirarlos. ¿Listo? Como tal, la tasa de flujo de aspiración es lo que conocemos, o la atracción es lo que conocemos como flowability. Esta followability, pues debemos tener presente que existen unas áreas de influencia de mayor atracción, como son las áreas alrededor de la misma punta. Es la área que está en el gráfico del globito ocular en color verde. Y será mucho mayor, por supuesto, a nivel de la punta. El flujo de la solución balanceada lo que nos va a hacer es asegurar el área próxima a la punta de atracción, ¿sí? Entonces, todo lo que esté irrigando va a estar, digamos, en una consonancia para poder generar toda esta flowability, ¿sí? Y el área de la punta se sugiere, por supuesto, siempre manejarla en la zona de seguridad, que ya la vamos a ver un poquito más adelante, que se describe es a nivel central, donde todos los fragmentos pues van a ser atraídos a la misma. Entonces, a medida que los fragmentos se alejan del área de mayor atracción o de mayor flowability, pues perderán atracción. Y estos serán los fragmentos que se encuentren a nivel de área amarilla y áreas con muy poca influencia de atracción, como son la misma área de incisión o la línea gris que vemos en la imagen. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las áreas que van a perder atracción? Se describe que son el ángulo iridocorneal, los fondos de saco capsular, que se puede, por supuesto, optar a aumentar el gradiente vacío-tasa de flujo, pero con precaución, por supuesto, de no evitar o siempre vigilar donde tenemos a la cápsula posterior, por supuesto. A nivel de la periferia es algo que conocemos como la zona insegura. ¿Por qué? Porque disminuye el espacio de la cámara anterior para las maniobras. Además, es donde encontraremos el iris y está, pues, la cápsula, por supuesto.
Las áreas sin efecto de atracción o sin followability, pues definitivamente son áreas donde no habrá o no va a existir ningún tipo de atracción de los fragmentos. No entrarán con facilidad en la punta. Estas son donde el líquido filtra, por supuesto, espontáneamente, entonces se describen las paracentesis y la incisión principal. Y la presión positiva de la irrigación lo que va a hacer es empujar las piezas fuera de la cámara anterior. ¿Listo? En esos niveles. Eh, ¿Y qué maniobra podemos usar como tal para realizar la búsqueda de los fragmentos? Es esa maniobra, literalmente, la búsqueda de fragmentos en estas zonas, pero siempre tratando de desplazarlas a la zona central, a la zona segura, ya sea con el segundo instrumento o con viscoelástico, por supuesto. Continuamos con la oclusión. Entonces, la oclusión está definida como eh, o se va a generar cuando se acumula vacío, ¿listo? Entonces, básicamente es que se ocluye por los restos del cristalino y se va a aumentar el vacío, que ya lo vamos a ver más adelante. Esta medida, esta eh, propiedad se va a medir o sí, se va a cuantificar en milímetros de mercurio. Es como tal la magnitud de presión negativa. Lo que nos va a generar la oclusión es el poder de agarre, principalmente de la punta de faco cuando se ocluye. ¿Listo? Y va a estar directamente relacionado con la densidad del material de la catarata que se está facoemulsificando, que a su vez pues está el vacío directamente relacionado con esta densidad, es lo que quiero que quede claro. ¿Listo? Seguimos otro de los términos muy importante, el rise time o el tiempo de subida. No es más que el tiempo del acúmulo del vacío tras la oclusión de la punta de la pieza de mano. Vemos entonces cómo en la gráfica el recuadro rojo, el vacío empieza a aumentar hasta que llega a su tope, al tope establecido, pues, ¿sí? Hasta que se logre el nivel máximo de vacío. Ese es el rise time. Seguimos, otro de los términos importantes que debemos tener muy presente es la ecuación, pues no de los términos, de las propiedades, atributos a tener presentes en la facodinamia, es la ecuación de Poiseuille. La ecuación de Poiseuille, esto nos habla que el flujo va a estar influenciado por el gradiente de presión, el radio del tubo, la densidad y viscosidad de los fragmentos y la longitud del tubo en metros. Pero en general, ¿cuáles son digamos, variables que vamos a poder ajustar? Porque las otras son variables fijas usualmente, tanto la densidad o viscosidad como la longitud del tubo. Lo que vamos a poder ajustar será el gradiente de presión y el radio del tubo, que ya lo vimos anteriormente cuando describimos la punta de la pieza de mano. Esta ecuación pues se correlaciona con el flujo de la cuarta potencia del radio en la punta y tubo, determinando así cambios drásticos en el flujo en forma exponencial. Bien, pasamos ahora a los tipos de bomba. Entonces, para abordar los diferentes tipos de bomba, debemos tener presente una serie de principios. El primero será el equilibrio. El equilibrio está dado o está descrito porque el líquido que ingresa debe ser proporcional al que sale, por supuesto, manteniendo así la cámara anterior. El colapso sucederá pues cuando existan lesiones iridianas o perdón,
cuando exista un colapso y no haya equilibrio de la cámara anterior, lo que va a desencadenar son posibles lesiones a nivel del iris y de las células endoteliales. El objetivo como tal, con el equilibrio, es crear corrientes funcionales para llevar los fragmentos a a la punta, por supuesto. El líquido, además, como lo vemos que sale por ambos lados, lo que nos va a hacer es proporcionar un enfriamiento al sistema para evitar lesiones térmicas. Y las bombas lo que van a hacer es crear un vacío y un flujo de salida que permitirán la circulación del líquido, por supuesto. Tenemos cuatro tipos de bombas clásicas: las peristálticas, las tipo Venturi, las diafragmáticas y la espiral o scroll. La peristáltica es, digamos, una de las más comunes, ¿cierto? Esta nos, lo que Este tipo de bomba dependerá principalmente del movimiento mecánico de los rodillos sobre la línea de aspiración del equipo de vacuumulsificación. Lo que van a hacer estos rodillos es comprimir el tubo para así generar un flujo con el movimiento y maximizar el vacío solo en el momento en el que se ocluye la punta. Al girar estos rodillos en la punta de faco, pues de la pieza de mano ocluida, se va a mantener el vacío ya establecido, lo que vimos hace un momento. Y el sistema de inyección de fluido impedirá que el vacío suba más arriba de lo establecido. ¿Listo? Vamos a ver un par de detalles más adelante respecto a esto, que es muy importante tenerlos muy presentes. Ahora, la bomba Venturi. Eh, la bomba Venturi es un tipo de bomba que usa el principio físico de dinámica de fluidos de Bernoulli. ¿Qué dice esto? A ver, usa principalmente gas comprimido de nitrógeno, donde va a pasar en una relación de mayor velocidad a una de menor, generando así una presión de succión, ¿cierto? O vacío, pues. Eh, en este tipo de bomba, el vacío se va a mantener alto, así no esté ocluida la punta como tal de la pieza de mano. Eh, en el cassette lo que vamos a tener es que el vacío alto se va a mantener si la punta se encuentra ocluida, pero en el cassette, que es donde se termina pues el vacío como tal, sí, básicamente, va a estar bajo este vacío si la punta está libre. ¿Bien? Entonces, perdón, aquí se me ha puesto. Entonces, la base principalmente será un flujo vacío. Más adelante vamos a ver un cuadrito comparativo entre la diferenciación de el el tipo de bomba peristáltico y el tipo de bomba Venturi. ¿Listo? El vacío, pues principalmente la oclusión no va a estar relacionada con la entrada establecida, ¿sí? Y el flujo va a estar constante hasta que haya una oclusión, que va a ser variable, ¿sí? El drenaje como tal se realizará tan... bueno, esperen, 2 segundos, ya sé qué fue lo que pasó aquí. Entonces, no me quedo como quería, pero vamos a hacer entonces. El mecanismo de Venturi, lo que vamos a tener principalmente en su base va a ser el vacío. Entre tanto, en el peristáltico será el flujo. ¿Listo? En cuanto al vacío, en el mecanismo de peristáltico será por oclusión. Entre tanto, el de vacío será por entrada ya establecida. ¿Sí? En cuanto al flujo, en el peristáltico será constante hasta la oclusión y en el de Venturi será variable con el vacío. Y el drenaje sucederá en el peristáltico hacia una bolsa blanda
y en el Venturi hacia un cassette rígido. Bien. Con respecto a las bombas híbridas, estas tipo de bomba, como la Oertli, esto permite que el cirujano defina qué tipo de bomba quiere usar, si una peristáltica o una tipo Venturi. Esto, pues, como la vemos ahí en la gráfica de la izquierda. Tenemos también las diafragmáticas, donde estas bombas lo que van a constar es de un diafragma, por supuesto, flexible, y la bomba va a ser rotatoria, que va a mover el diafragma. Recubrirá así, pues, una cámara de fluido con dos válvulas, una válvula de entrada y otra de salida. Cuando el diafragma se expande, generará un vacío relativo, donde se cerrará la válvula de salida con flujo hacia la cámara del diafragma a este nivel, pues. Pero luego, cuando el diafragma se comprime por la bomba, pues, lo que va a generar es un cierre de la válvula de entrada con apertura de de la válvula de salida. Tenemos otra de las bombas clásicas, que es la scroll o en espiral. Esta tipo de bomba tiene pues se describe que tiene dos espirales. Funciona en general como un tipo de bomba mixta, Venturi y peristáltica. Tiene dos rollos en general en un cartucho con un sensor de presión, donde uno de los rollos será fijo y el otro será giratorio. El que va a girar a una velocidad constante y hará el movimiento de tipo peristáltico. Tiene tres modos: el de llenado, el de aislamiento y el vaciado. ¿Listo? Este tipo de bomba, scroll o espiral, producirá pues un pequeño cambio de estos rollos del canal por la fuerza que sucede con el fluido y requerirá además un sistema de vacío que generará una velocidad variable. El exponente de estos, estuve pues en toda la literatura, se encuentra el Millennium de Bausch and Lomb. ¿Listo? No sé si nunca lo he visto, no lo conozco, si alguno de los profes tenga algún conocimiento de este equipo. Y aquí es donde les decía, tengo otro cuadrito, pues, de las bombas de vacío y de flujo en general. Entonces, las de flujo lo que nos van a ayudar es a mejorar el rise time, a mejorar la followability sin oclusión, ¿sí? Y en la de vacío, pues solamente nos va a ayudar a favorecer la sujeción del fragmento, ¿sí? Además, las bombas de vacío, en cuanto al de aspiración, no va a ser posible, pues como tal, regularlo. Entre tanto, el vacío, pues sí lo vamos a poder regular. En el momento que se ocluye, pues controlo el flujo y mejorará la flowability. Y cuando no está ocluido, pero cuando está ocluido, favorecerá la sujeción como tal. Pasamos entonces al surge. El surge está definido como una descompresión rápida de la cámara. Es algo que puede pasar en cualquier momento, pero que hay diferentes medidas para prevenirlo. ¿Listo? Entonces, esto sucede porque hay una fluctuación rápida de irrigación-aspiración en la cámara anterior, donde sucederá principalmente riesgos que ya los hemos mencionado anteriormente, como atrapamiento del iris, atrapamiento de la cápsula anterior, perdón, posterior, y se acumulará. Entonces, ¿cuál es el principio en general del search? Es que se está acumulando vacío por oclusión, que tras superar esa oclusión, se romperá repentinamente el balance de irrigación-aspiración, lo que hará que el líquido que está en la cámara anterior ingrese rápidamente a todo el sistema, desplazando la pieza de mano pues, que tenía, desplazándose hacia la pieza de mano que tenía un gran vacío, colapsando así la cámara anterior.
Entonces, las medidas de prevención para que esto no suceda, para que no haya ese riesgo de trauma iridiano, de la cápsula, por supuesto, de lesión endotelial. Entonces tenemos dos grandes grupos, ya sea por mecanismos específicos del equipo o por mecanismos direccionados por el cirujano. ¿Listo? Uno de ellos relacionados, vamos a empezar con los de establecidos en la máquina. Entonces, será el venting. ¿Qué es esto? Esto está dado a nivel de la punta de la pieza de mano que tendrá un sensor que detectará cuando su oclusión cede. Entonces, lo que hará pues, es que liberará fluido en el sistema, llenará el volumen de la tubería reexpandible y evitará así la descompresión brusca de la cámara anterior. Otros dos de los mecanismos establecidos por la máquina son el retraso de la bomba y los ajustes diferenciales del flujo vacío. Entonces, el retraso de la bomba está relacionado a que tras superar la oclusión se retrasará el reinicio hasta que los tubos como tal se vuelvan a llenar. Y en cuanto a ajustes diferenciales, esto sucede por una interrupción momentánea del sistema en espera de autollenado, algo parecido al anterior, hasta que se restablece el flujo vacío, la relación, pues. Otro de los mecanismos que encontramos asociados a las máquinas, por supuesto, sí, al vacuumultiplicador, eh, y este tiene que ver más es con la pieza de mano, con estas piezas que tengan una punta de ABS o Aspiration Bypass System, que no es más que en uno de los, digamos, bordes de la punta presente un agujero de pequeño diámetro que será la vía alterna para mantener un flujo en el sistema cuando la punta se encuentra ocluida. Otro de los mecanismos asociados a todo lo que estemos, digamos, usando en cirugía será el uso del tubo rígido, pues para que estos no se colapsen fácilmente y no haya con, ese riesgo de descompresión rápida de la cámara anterior. Ahora, las medidas relacionadas a el cirujano. Por supuesto, será la elección de puntas de menor diámetro, porque pues habrá menor flujo de aspiración, como ya lo dijimos antes en las puntas, ¿sí? La correcta construcción y manipulación de incisiones, por supuesto, para esto evitar fugas. Entonces, describe la literatura que incisiones del tamaño necesario y justo, no incisiones grandes, y también el uso de otra de las medidas que puede ser indicadas por el cirujano es el uso de viscoelásticos, tanto para mantener la profundidad como la protección del endotelio. Pues ahí tenemos de los dispersivos, cohesivos todos los que se logran conocer, ¿cierto? Otras medidas relacionadas al manejo del cirujano. Entonces será el nivel bajo de aspiración y vacío. En casos del último fragmento, por ejemplo, entonces se pedirá que se ajuste el vacío para que no tener ese riesgo de surge. Eh, Otro de los mecanismos también es incrementar la altura o que nos va a dar un aumento de la presión en la botella. ¿Sí? Que lo vamos a detallar un poquito como un poquito más específico más adelante. Además, otro puede ser un mantenedor de cámara anterior, que este es una fuente adicional, como lo vemos en la imagen central. eh, Vamos a tener entonces consideraciones especiales, donde primero vamos a tener presente que estos mantenedores de cámara
su incisión de ingreso va a ser lejos a las paracentesis y a la incisión principal. La punta de la cánula de esta mantenedor de cámara, que es una fuente adicional, no deberá estar direccionada, por supuesto, al endotelio para evitar traumatismos endoteliales, ¿sí? Igual pasa con el capuchón de la punta de la pieza de mano, que debe estar orientado hacia el lateral, por supuesto. En cuanto a la irrigación, entonces la irrigación no es más que, y retomando, porque hemos venido hablando como de todo un poco, que es el volumen de líquido que ingresa a la cámara anterior, que vamos a requerir un ingreso constante. La irrigación como tal va a ser la encargada de mantener fría la punta del faco. ¿Por qué? Porque cuando estos cristales se mueven, ya sea torsional o longitudinal, sucederá un aumento de la temperatura. Y entonces ahí debemos tener presente que el capuchón es una de las medidas protectoras y la irrigación es otra de las medidas protectoras porque ayudará a bajar la temperatura. Además, la irrigación es importante porque nos va a mantener la cámara anterior. Estará, por supuesto, determinado clásicamente por la altura de la botella y recientemente en los nuevos equipos de facomulsificación por presión de la bolsa, con unas placas y sensores. Entonces, normalmente la irrigación va a estar asociada a centímetros de agua, pero ya se ve hoy asociada a milímetros de mercurio. Y existe una relación, digamos, relativamente directa entre la altura de la botella y la presión intraocular estimada, donde eh, está establecido que alrededor de 10 a 11 milímetros de mercurio se van a estar generando cada 15 centímetros de altura de la botella, ¿sí? Entonces, está en un aproximado que para una altura de la botella de 50 centímetros vamos a tener una presión intraocular quirúrgica de alrededor de 34 milímetros de mercurio, como vemos la tabla a nuestro costado izquierdo. Y tanto la presión intraocular como la profundidad de la cámara se verán afectadas o estarán en directa relación con la irrigación. Ahora pasamos a lo que es la aspiración. La aspiración no es más que la remoción de los fragmentos, por supuesto, de la cámara anterior. Será diferente de acuerdo a cada bomba. Entonces, los factores, existen diferentes factores, tanto unos principales como unos secundarios, que van a condicionar la salida de estos fragmentos. Entonces, entre los factores principales está la extracción por vía de aspiración, por las pérdidas incisionales, por el tamaño de la incisión, secundario por las pérdidas incisionales, primario por el tamaño, por el diámetro de la punta, por el tipo de bomba y los ajustes que le hayamos programado, por supuesto, y por el diámetro y la compliance del tubo que estemos manipulando o con el que contemos, ¿sí? Ahora, ¿qué es la zona de seguridad central? Por supuesto, es esta área que corresponde al centro de la cámara anterior, donde será más profunda. Es el centro principalmente de la cápsulorhexis, que usualmente será más alta en pacientes míopes o pacientes vitrectomizados y será menor en pacientes hipermétropes. En esta área es donde se sugiere realizar todas las actividades de aspiración. Ya vimos por qué los riesgos anteriormente. Por riesgo de, uno, que la cámara es más pequeña hacia la periferia, y podemos generar tanto traumatismo endotelial como del ángulo, del iris y de la cápsula. Ahora, con respecto al ultrasonido. Vamos a tener que el ultrasonido es pues es literalmente el mecanismo de generación de energía mecánica para emulsificar el cristalino. Vamos a tener dos actividades principales.
la de longitudinal, que será esta fuerza anteroposterior en la que se genera a nivel de la punta del faco pues, en los cristales, ¿sí? Es similar al efecto de un martillo neumático. Y la torsional, que será esta energía oscilatoria de lado a lado. ¿Listo? Está descrito que es de 5,5 grados y se puede inclusive amplificar con las puntas de Kelman. Y además eh, existe un tipo de combinación de las dos anteriores, de torsional con longitudinal, para generar lo que se conoce como el corte elíptico, que nos dará pues mejor corte a nivel de las proteínas del cristal en el que estamos incidiendo. Perdón, me devolví. Listo, vamos a ver entonces terminología muy específica del ultrasonido. Entonces, como ya habíamos dicho antes, la frecuencia de oscilación del ultrasonido de estos cristales va a ser variable, de 27.000 a 60.000 Hz. La longitud de trazo es esta distancia lineal para impactar en el cristalino, que está determinada entre 0,05 a 0,1 milímetro. Y la potencia será el porcentaje de distancia en el que se desplaza la punta en una vibración. Sí, esta va a ser la potencia, va a ser la que vamos a establecer como parámetro en el facomultiplicador antes de iniciar, pues, el hacer como tal, a dar ultrasonido, ¿sí? El shattering es otro de los términos que debemos tener presentes. El shattering nos habla que son esta fuerza de repulsión de los fragmentos de la punta hasta que el vacío la iguala y tiene un nivel suficiente o superior para, por supuesto, generar la followability, ¿listo? O la fuerza de atracción. Y la energía disipada, es algo muy importante, es la cantidad de energía ultrasónica que estamos, digamos, liberando durante el manejo quirúrgico de la catarata. Está directamente relacionado con la pérdida de las células endoteliales y es lo que se conoce, o todos, o no sé, la gran mayoría hemos visto en los facomultiplicadores como CDE, ¿sí? El CDE va a estar entonces determinado por el nivel o la potencia eh, en una unidad de tiempo. Y la entrega de energía, ¿cómo se hará? Entonces, la entrega de energía tiene cuatro mecanismos principales. Estos son continuo, pulsado, ráfagas e hiperpulso. Ya vamos a ver cuál, pues, una a una. ¿Listo? Entonces, este es la entrega de energía del ultrasonido continuo. Esta a su vez se va a dividir en dos, en panel y en lineal. Lo abordamos muy escuetamente como al principio de la charla y esto tiene que ver con la vibración de la aguja, pues que en el modo panel va a ser máximo a nivel de la energía desde el primer momento, sin importar la compresión de pedal. ¿Listo? Eso es panel. Y lo vamos a estar ajustando pues de acuerdo a los eh, requerimientos. Y el lineal, por supuesto, va a estar relacionado o va a estar directamente proporcional a la compresión de pedal. Entonces, a medida que tengamos mayor compresión del pedal, vamos a generar mayor entrega de energía. ¿Listo? Y por eso vemos estas gráficas inferiores que son de acuerdo al tiempo con respecto a la compresión de pedal directamente proporcional. Ahora, la entrega de energía pulsada. Esta es aquella en la que existe un número de pulsos por segundo, en la posición 3, por supuesto, donde van a haber unos intervalos con y otros intervalos sin poder. Entonces, esto es lo que se conoce
clásicamente como el modo on-off, donde habrá una vibración interrumpida a una frecuencia prefijada. Tiene una ventaja muy grande, es que disipará el calor y el enfriamiento como tal de la pieza de mano, de la punta, será más efectivo entre cada vibración. Otro de los mecanismos por los cuales se puede entregar el ultrasonido, la energía, es conocido como el ráfaga o burst. ¿Sí? Esta está, digamos, es la potencia preestablecida como tal, donde habrá una ráfaga única separada por intervalos que decrecerán a medida que se presionará el pedal en la posición 3. Por eso vemos arriba las, digamos, imágenes que nos simulan esta posición 3. Y al final, cuando ya estemos casi en horizontal en el pedal, se entregará de forma continua la energía. ¿Listo? Otra de las formas de entrega de energía es una que se conoce como hiperpulso. Este modo de entrega de energía del ultrasonido no es más que la mezcla o la combinación del modo pulsado con el burst. Entonces, vamos a tener que vamos a presentar este modo pulsado y a medida que vamos aumentando el modo 3 pues vamos a presentar más esto, intensidad de entrega de energía, ¿sí? Y aquí vemos como un cuadrito comparativo entre el modo ecográfico, pues, de entrega de energía, las ventajas, las desventajas y dónde se suele usar, ¿sí? Entonces, para el continuo, pues, está descrito como desventajas, que no tiene pues una protección térmica, que habrá un mayor uso de energía y habrá un mayor chattering, y se usa principalmente en el tallado pues como tal, ¿sí? El pulsado será un control lineal del, tiene como ventaja. El control lineal de la potencia y protección térmica va a mejorar la flowability, pero está, digamos, contraindicado para el tallado del surco, ¿sí? Porque puede generarnos el daño a la zónula. Y su uso en general se describe para la técnica de chop. Las ráfagas o el burst tienen una ventaja en cuanto a la protección térmica y que otra ventaja es que tendrá mejor probability. Las desventajas del burst serán la potencia del facomulsificador será fija, no habrá un control lineal. Y además, en su uso, pues en general, se direcciona para las técnicas de chop, ¿sí? Y los hiperpulsos tendrán, la ventaja es que tendrán la máxima protección térmica, que además, como es una, digamos, es sumatorio, ¿sí? Todas las ventajas del pulsado con el del burst. Mejor probability, por supuesto, y mayor cavitación transitoria. Y sus usos, o se sugiere sus usos básicamente para técnicas microincisionales y manuales. Y eso era todo lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias, Juan. Nos has explicado paso a paso y de una manera bien detallada, pues todos los principios básicos que necesitamos conocer para tener, como hablábamos al principio, una cirugía exitosa. Eh, yo creo que este tema es fundamental porque cuando uno conoce bien los principios de la fluídica, los puede aplicar adecuadamente en el momento de la cirugía, en cada paso, en donde, como expusiste en algunos momentos, pues obviamente estos eh, momentos cambian, ¿no? Eh, es decir, los parámetros, el tipo de energía que estamos liberando dependiendo del momento de la faco que estamos haciendo, etcétera. Cuando empezamos a operar, pues estamos enseñados por un tutor que nos va a compartir los parámetros adecuados
en cada momento y los que para él funcionan o para ella funcionan, pero es importante que en la medida que ganamos algo de experiencia, pues vamos ajustando y modificando todo esto. Eh, Abro la discusión entonces al público en este momento para ver si tienen algún comentario, preguntas adicionales para el doctor Jojoa. Gerson, Diego, demás asistentes. Buenos días para todos. Buenos Pues, días, Gerson. pues, pues nosotros en el Web Lab, Juan lo comentó muy bien, el Web Lab es muy importante para los residentes que están en su entrenamiento en la cirugía de FACO, porque nosotros tenemos la suerte de contar con un FACO peristáltico y contar pues con los modelos de experimentación como es el Biónicos y el Kitaro, donde podemos entrenar cada uno de los pasos y de la FACO y de la fluídica. Entonces, pues la invitación es a los residentes a que a veces se van muy concentrados en aprender la técnica del stop and shop, del tibia en conquista, y a veces se nos olvida la importancia de la fluídica. Entonces, el ejemplo que yo normalmente les pongo es que es como cuando uno aprende a manejar, uno tiene que saber eh, conocer mucho el equipo con el que va a trabajar, ¿sí? Y las bondades que cada equipo nos da. Entonces, si nosotros manejamos, conocemos bien el equipo y conocemos la fluídica, pues vamos a tener una cirugía más eficiente y más segura. No todas las cataratas ni todos los ojos son iguales, porque si no sería todo muy fácil. Entonces nos vamos a enfrentar a cataratas más duras, cataratas menos duras, cataratas muy blandas, y en cada una no vamos a usar los mismos parámetros. Entonces, cuando hablamos de fluidica, también debemos hablar de los parámetros. Lógicamente, las casas que fabrican estos equipos, como por ejemplo Alcon, pues nos da unos parámetros que nos sugiere, pero como muy bien decía la doctora Ceredo, pues hay que uno a medida que va adquiriendo la experiencia va a ir modificando esos parámetros dependiendo de la técnica que uno escoja. Entonces, si uno va a usar divide y conquista, que es, digamos, con lo que normalmente comienza el residente, pues vamos a manejar un poder, vamos a manejar una aspiración, una altura de la botella. Eh, Otro ejemplo que les pongo yo es que es como cuando uno, no es lo mismo ir de Cali a Palmira, que es plano, ¿sí? Vamos a usar unos cambios muy fáciles, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, cuando usamos caja manual, los que les gustan los carros. Y no es lo mismo subir del Cali al 18, donde vamos a tener que entrar segunda, tercera y rara vez vamos a usar una cuarta en una subida. Lo mismo es cuando nos enfrentamos a una catarata dura o blanda. Entonces van a ver que ahora una catarata blanda, si usamos unos parámetros que no son los adecuados, se nos puede, a veces la subestimamos, una catarata blanda, pero si no usamos los parámetros adecuados, pues tenemos más riesgo de, de complicaciones o de rupturas. Entonces era como lo que yo quería comentarles. Muy importante lo que estás diciendo, Gerson, porque, digamos, el wet lab es la primera aproximación de manera segura para poder aprender prácticamente todos estos conceptos básicos que estamos manejando. Em, Básico, conocer la máquina, como tú dijiste muy bien, como la similitud con el carro. ¿Qué propiedades tiene esa máquina? ¿Qué tipo de bomba? Em, Conocer muy bien su funcionamiento, el pedal, etcétera, y aplicar esto en
cada tipo de cirugía particular que estamos haciendo. Como tú dijiste, no todas las cataratas son iguales, no todos los ojos son iguales, las cámaras son diferentes. Digamos que las particularidades del paciente, cómo está su endotelio, si la pupila dilata bien o no, etcétera, pues nos pueden llevar a ciertas modificaciones de la técnica y de la fluídica para llevar a término bueno esa cirugía. Muy bien. ¿Algún otro comentario por parte de los asistentes? Diego, ¿tienes algún comentario? Hola, Aló, doctora Mercedita, ¿me oye? González. Oh, Sandrita habla. Sandrita, ay, qué bueno tenerte por Hola, doctora. acá. No, Vamos a estos darle temas la me palabra encantan. primero a Sandrita, Diego, y ya te la concedo a ti. Por Qué Adelante. pena, mi supuesto, doctor bienvenida, Sandra. Diego. No, Sandrita, Gracias, bienvenida. Qué gusto que compartas con nosotros. gracias. No, pues a mí estos temas me encantan, sino que a veces me queda muy difícil entrar a las charlas porque pues justamente a esta hora yo tengo consulta acá en Neuromédica, entonces por eso no había podido como estar como tan pendiente, pero a mí este tema me encanta y definitivamente yo quería como compartirles el tema de la parte del aprendizaje, porque quiero contarles como acerca de mi experiencia. Cuando uno es residente, uno a veces no entiende que tiene que aprovechar demasiado los momentos en los que uno está en cirugía. El tema es que uno a veces no entiende qué es lo que tiene que aprender. Y eso me pasó a mí cuando era residente. A veces uno cree que cuando uno está viendo no aprende. Y resulta que yo les puedo jurar que uno aprende más viendo a un experto que cuando uno está ya haciendo la cirugía solo. Cuando uno está viendo, no les dé pena preguntar en ningún momento. A veces una pregunta tonta puede ser muy importante y a veces uno escucha que el cirujano dice, auméntale el vacío, auméntale el poder, colócame tal cambio en la máquina ¿Me ayudas con la cama? y a Muy veces lindo. uno no lo Compartamos. pregunta. ¿La de nosotros? Muy bien. ¿Aló? Apaguen el resto de micrófonos, por Ah, favor. ya. Pensé que me Sí, estaban hablando. adelante. Entonces uno a veces como que no cae en cuenta de hacer preguntas porque él está diciendo que le suba al vacío y uno le da como miedo preguntar. Puede que en el momento el cirujano te diga como espérate o cualquier cosa, pero uno sí debe preguntar qué hace en el cambio, o sea, en qué cambio estás pidiendo que se le aumente el vacío. Y a veces eso es importante, o a veces al contrario, uno está diciéndole bájale al vacío en este momento porque me queda un fragmento de catarata y uno está pidiendo bájale al vacío porque no quiero que la cápsula se me vaya a subir. Y eso es algo importante que uno les debe explicar porque de verdad es como aprender a conducir un carro, pero a veces uno no entiende qué es lo que tiene que preguntar. Entonces, la pregunta más tonta, lo que ustedes de verdad no entiendan, de verdad aprovechen el momento en el que están con un cirujano y pregunten. Vean muchos videos, por ejemplo, videos en Instagram, la cuenta del doctor Gerardo Valvecchia, que todos los martes comparte sus cirugías, me parece que es súper chévere ver ese tipo de cosas y aprovechar al máximo las cirugías. Aprovechen al máximo, entre más cirugías vean, más pueden aprovechar esos espacios. Yo quería comentar lo mismo del doctor Gerson, pero como siempre él me gana, entonces esto es como aprender a manejar un carro, literalmente. Y lo que él decía de las subidas y la carretera plana es exactamente igual. Es súper, súper interesante porque yo les digo lo mismo acá. Otra cosa que es súper importante que me parece a mí resaltar es que tienen que valorar mucho el trabajo de los instrumentadores, sobre todo cuando son instrumentadores que llevan muchos años de experiencia. Ellos han visto cataratas y por mí, yo creo que ellos podrían operar una catarata, aunque muchos dicen que no, pero yo estoy segura que sí. Aprovechen los comentarios de los instrumentadores y háganse amigos de los instrumentadores, porque ¿qué pasa? Cuando uno está con un muy buen instrumentador y yo, por ejemplo, algo que le digo a los instrumentadores cuando yo llego a un sitio, dígame si en algún momento usted me ve que esté haciendo algo malo o usted ve algo que se me pueda llegar a complicar, por favor avíseme que con confianza,
¿Por qué muchos instrumentadores a veces no dicen nada, no opinan? Porque hay muchos oftalmólogos que les han hecho creer como usted me va a venir a enseñar a operar a mí, pues no. Y a veces ellos creen que los especialistas tienen un ego muy alto. Entonces uno debe como hacerse amigo del instrumentador. Se los digo por experiencia porque cuando yo empecé gracias a Dios con muy buenos instrumentadores y los instrumentadores eran de los que me decían, doctora, le voy a bajar al vacío porque tal cosa. Y yo al principio no entendía bien. Y resulta que ellos saben muchísimo, muchísimo de parámetros. Entonces, háganse muy amigos de los instrumentadores y desde un principio sin miedo, sin temores pues con el tema del ego, uno le dice al instrumentador, ayúdeme, que es mi primera vez o estoy empezando o estoy en mi curva de aprendizaje y por favor, si usted ve algo que esté haciendo mal, por favor ayúdeme. Y ellos te van diciendo, o si te ven enredado con un fragmento o te ven haciendo un bol o te ven haciendo alguna cosa que tú dices, este se va a complicar, ellos ya con esa confianza que uno les dio, ellos van a decir, doctor, le puedo sugerir tal cosa, póngale viscoelástico en tal parte. Y entonces uno les hace caso y les juro que uno aprende muchísimo de ellos. Y otra cosa que les recomiendo es hacer el curso del IC también, en lo posible. Si lo pueden hacer una, dos o más veces, mucho mejor, porque si bien el, la parte que hacen con el doctor Gerson es muy buena, nunca va a ser igual. El ICI para mí es como el curso que más se parece a una catarata real. Es decir, si uno presiona demasiado el cristalino, si uno hace mal una capsulorhexis de forma inadecuada, si uno se da cuenta cómo aprender a navegar en la cámara anterior porque al principio uno entra muy tosco, uno entra apoyando mucho los instrumentos, uno cree que el ojo aguanta todo y el ojo es muy delicado, pero yo creo que el IC es uno de los mejores cursos que le enseña a uno a hacer una muy buena cirugía. Entonces, esas eran mis recomendaciones y muchas gracias y me encanta estar aquí y escucharlos a todos. Gracias, Sandrita. Has dicho cosas supremamente importantes que uno muchas veces las da como por hechas y hay que mencionarlas. Lo que tú hablas de la relación con el instrumentador es básico. Estas personas que están viendo operar a diferentes cirujanos que tienen la experiencia de todos tipos de cataratas, etcétera, que pueden darnos una ayuda importante en un momento dado. Ustedes, las nuevas generaciones, han tenido la fortuna de tener siempre al lado a un maestro, ¿sí? A un oftalmólogo que les está enseñando y llevando de la mano. A nosotros, en generaciones pasadas, digo, simplemente nos decían, esto se hace así, nos acompañaban en las primeras y de resto el docente realmente en muchos momentos era el instrumentador y aquí los que están como, digamos, de la misma generación mía que me desmientan si es falso lo que digo. Nosotros debemos muchísimo a estas personas. Yo les recomiendo durante la época de la pandemia, hubo unos webinars que precisamente fueron acá dirigidos por Sandrita, que son maravillosos, ¿sí? Tú me ayudarás en lo del residente VIP. Yo para este tema precisamente le compartí a Juan el de facodinamia que hiciste con Jorgito y bueno, había otros invitados. Muy bueno, muy bueno. No solamente la parte de la exposición del residente, sino esta discusión, ¿sí? Alimentada por diferentes personas, que es muy enriquecedor. Eh, los webinars, Sandrita, que tú hiciste varios de catarata, eh, danos la referencia, por favor, nuevamente, o al público, porque yo los seguí todos, para que los revisen, porque vale la pena. Sí, eso los pueden conseguir en YouTube entrando por el canal de Faco Challenge, así se llama el canal. Y ahí Correcto. encuentran todas las charlas que hicimos de todos los temas de catarata. Así es, mil gracias. Bueno, ahora sí, Bueno, Diego, listo. Bueno, adelante. Sandrita, muchas gracias. Valiosos los aportes y lo que comentaste de las instrumentadoras
me parece genial porque yo creo que todos arrancamos aprendiendo de ellas también. Y no es que ellas creen que los cirujanos tienen el ego alto. Los cirujanos tienen el ego alto y a veces tan alto para no aceptar los errores, seguir cometiendo una barrabasada por no preguntar. Entonces, quítense eso, muchachos. Lo otro es algo que ya se comentó, pero insistir. Una buena cirugía comienza desde una buena planeación y eso es una buena evaluación del paciente en el prequirúrgico. Exactamente. Se evita uno sorpresas. Usted ya sabe que es una catarata dura, que es una catarata blanda, que es un paciente que se mueve, que es una pupila que no dilata, que es un pacientico con problema respiratorio. Todo eso tiene que tenerlo ya listo para cuando llegue a la cirugía. A veces cuando a uno le llegan pacientes, digamos, de otros colegas casi que al momento de la cirugía, que a veces por diferentes situaciones pasan, no es lo ideal, se llevan unas sorpresas. Y sorpresas como que te llegue un paciente que se lo programaron a usted y es un paciente que no suspendió la tamsulosina y se ve uno enredado, me acaba de pasar. Entonces, cuando ustedes tienen la posibilidad de evaluar su paciente, hacer el seguimiento, programarlo bien, se evitan unas sorpresas. Y lo otro es, decía Gerson que tienen que aprovechar, que tienen la fortuna de tener el FACO, pero yo creo que más allá del FACO tienen la fortuna de tener al doctor López en cirugía experimental. No por echarle flores, pero se las voy a echar. Gerson se ha dedicado y se ha destacado en esto y ustedes deben aprovecharlo al máximo. Lo que decía Sandrita, ver cirugías, miren, aprendan del uno, del otro, del otro. Todos tenemos alguna diferencia haciendo las cirugías y puede que a todos nos salgan bien, pero cada uno va aprendiendo pasos y uno va practicando y va viendo qué se le facilita para generar su propia estandarización en la cirugía. Entonces, vean y vean y vean y practiquen todo lo que puedan. Los que están arrancando y los residentes que han rotado conmigo, yo les insisto mucho en familiarizarse con las incisiones. Una de las dificultades grandes, grandes que veo con todos los residentes que comienzan es que hacen la incisión con una inclinación, con una profundidad, con una tangencialidad, con doble corte, con corte sencillo, y cuando van a introducir un instrumento, lo hacen en un sentido que no es el mismo en el que hicieron el corte. Entonces, cuesta mucho trabajo. El tamaño, la dirección, la profundización, o sea, el ancho, el largo, todo eso, familiarícense, familiarícense y la práctica hace maestros definitivamente. Muchas gracias a todos por las intervenciones. Gracias, Juan. Y esto es de práctica, practicar y practicar y practicar. Puede que otra persona tenga más habilidad que uno, pero si usted practica más, aprende a hacerlo muy bien también. Muy buen Excelentes día, comentarios. muchachos. Gracias, Diego. Introduzco la charla para la próxima semana, que precisamente corresponde a la evaluación preoperatoria en cirugía de catarata. Cómo todos estos factores son decisivos en el éxito de la cirugía. Conocer al paciente, sus preexistencias, cómo está la superficie ocular de ese paciente, su pupila, las zónulas, bueno, entre otros por mencionar, que faltan muchas cosas, pero importante el desarrollo de este tema. Le corresponde a la residente de la Universidad Javeriana entrante, la doctora Estefanía Muñoz. Bienvenida, Estefanía. La próxima semana, entonces, estás encargada de esto. A todos, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, Juan, por el desarrollo del tema. Espero que hayas aprendido muchísimo y que lo tomes pues como base para un inicio del desarrollo de tu práctica que comiences. Por A supuesto. todos, buen resto de día y nos vemos la semana próxima. Buen día a todos. Buen día, hasta luego.